caminos neuronales. Cuando uno hace el proceso de psicoterapia, lo que hace es que abre un nuevo camino neuronal, ¿sí? Lo que hace la neurotecnología es que abre el paso más rápido, para que el nuevo camino neuronal se abra mucho más fácil y de una manera más eficaz. Y esto también podría llevarnos a confundirnos con el efecto inmediato, es decir, que el propósito de la meditación, si bien es en un primer paso lograr una mente relajada y una mente en calma, ese es el propósito más, entre comillas, superficial, porque detrás de esto está sobre todo el crecimiento interno. Ajá. Y la conciencia diferente al cerebro, no puede ser mapeada eléctricamente, porque la conciencia existe por fuera de ese sistema, ¿no? Y muchas veces se puede creer que, bueno, yo me pongo el casco y eso es suficiente. ¿Qué opinas de esto, David? Pues es como la hollywoodización del desarrollo personal. Para mí también hace parte de un proceso. Realmente la neurotecnología no reemplaza la terapia psicológica y viceversa. Y eso es fundamental. Lo otro también que me pone a pensar cuando yo empecé con el tema de las neurotecnologías, lo empecé por mi interés por la meditación y el desarrollo de conciencia a través de la meditación. Curiosamente, cuando estuve profundizando bastante como en la base científica de la meditación, me di cuenta que ciertas patologías o personas con ciertos rasgos patológicos no es saludable hacer ciertos tipos de meditaciones. Por supuesto. O sea, la Entonces se meditación puede vuelve... estar contraindicada. Exacto. Entonces, ¿qué podría hacer las neurotecnologías? Y por lo menos por medio de un mapa cerebral, dar los entrenamientos neurotecnológicos en los cuales se utilizan las ondas que la persona requiere incrementar. Entonces disminuimos ese riesgo. Pero a la final, las prácticas con neurotecnologías es un estado de meditación con tecnología en el cual por medio de ella se va a decir de manera real cuando entras y sales, en este caso el estado meditativo. Y eso es algo súper importante para un practicante, ¿no? Porque así va recibiendo información respecto de la efectividad de su práctica. Hay un dispositivo que es el Muse. Si nos puedes hablar un poquito de él, ¿para qué sirve? Bueno, el Muse, a mí me encanta, lo he trabajado bastante. El nuevo Muse tiene dos tipos de trabajos. Trabaja con EEG y con la frecuencia cardíaca HRV. Ese dispositivo ha sido ensayado por incluso varias universidades y a mí lo que me gusta es que tú puedes hacer entrenamiento de EEG. El EEG nos hablamos es solamente de la actividad eléctrica cerebral y luego puedes pasar a hacer un entrenamiento de mejorar o calibrar la frecuencia eléctrica del corazón, aumentar mucho la variabilidad. Porque ¿qué pasa? También cuando uno empieza a envejecer, la variabilidad disminuye. Y ahí es que nos volvemos más rígidos frente a la vida misma. Y eso lo pueden investigar para los que también tienen la plataforma de Gaia. Hablan bastante de este tema ¿cómo se llama? Bueno, se llama Eslabones Perdidos. Y a mí me encanta esa serie porque muestra la evidencia científica del trabajo también HRV. Segundo, Muse trabaja dos tipos de ondas cerebrales en su incremento. La onda alfa, que es la que inicialmente, cuando se hicieron las primeras investigaciones, se creía que era la que cuando uno entraba en estado meditativo era onda alfa. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías y que se pudo observar de una manera más macro todo el espectro de ondas cerebrales, también se dieron cuenta que había que trabajar la onda gamma. Curiosamente, la onda gamma es la onda de mayor frecuencia y se relaciona con el estado de la compasión. Y hay evidencia científica para ello.
Claro. Hay una pregunta que normalmente ronda alrededor del tema del uso de la tecnología y es, ¿y cuáles serán los efectos secundarios? ¿No? Sin el afán de entrar a teorías de conspiración ni nada, ni nada por el estilo, Ujú, pues, ¿cuáles podrían ser los efectos secundarios de esto ujú. desde Real- tu práctica? Listo. Con relación a las neurotecnologías, hay temas muy seguros, pero obviamente hay algunos consultantes que tienen exclusión con ciertas neurotecnologías, no con todas. Por ejemplo, el Mm, dispositivo que tú tienes, que es un Laxman, que es de foto eh, estimulación, las personas que tienen sensibilidad visual pueden entrar en un estado mm, epiléptico y no son culpa mm, de las gafas. El 3% de la población tiene algo que se llama estados paroxísticos y pueden llegar a entrar a convulsionar, por ejemplo. mm, Algunos equipos, sobre todo los magnéticos, no se pueden usar en consultantes con marcapasos porque obviamente pues está generando una pulsación magnética. Pero la gran mayoría de los equipos de neurotecnología, si se hace por un profesional que sabe manejarlos, genera un éxito muy alto. Y eso es lo claro. que hicimos incluso en Visión Integral. Porque la mayoría de la gente cree que es un gadget, es decir, un aparato como un celular que te compras o una licuadora que te compras Sí, que puedes usar en casa, ¿no? Cuando en exacto. realidad es una tecnología que tiene su sentido dentro de procesos guiados por un Ujú. profesional. Y para eso también hay que tener cierto tacto a la hora de, de buscar neurotecnologías, porque las neurotecnologías también pueden ser gadgets, más Mm, vinculado al brain hacking, pero hay gadgets de uso clínico que uno puede buscar y adquirir de una buena manera. Por ejemplo, el Muse es un equipo muy bueno y lo puedes usar en mm, casa, pero hay mm, que hacerlo de manera juiciosa para lograr los beneficios. Por ejemplo, este también es un gadget, ahí yo no sé si lo logren ver en cámara. Ese es un Aura Ring que nos mm. permite medir los ciclos del sueño, por ejemplo, y sabe que tan bien dormimos durante la noche, qué decisiones debemos de tomar e incluso nos hace sugerencias de alimentación de acuerdo a cómo tuvimos nuestros ciclos del sueño. O sea, la tecnología puede ser una gran aliada en el camino de despertar, en el camino de sanar y de crecer. Laura nos pregunta, ¿y cómo funciona con los niños? ¿Y a partir de qué edad sería recomendable que ellos lo usen? Ok, bueno, Lau, ahí te voy a dar una respuesta también como desde mi punto muy personal, porque yo inicié con las neurotecnologías precisamente por eso mismo. Fui medicado con Ritalin, viví toda mi infancia y adolescencia con déficit de atención, me generaron dislexia y una de las cosas por las cuales me motivó más a iniciar este camino de las neurotecnologías fue que quería impactar en los niños para evitar que los medicaran o que vieran opciones diferentes a la medicación. No estoy en contra para nada de la medicación, pero en algunos casos creo que se pueden encontrar otras formas. Para los niños es supremamente efectiva en estos síntomas que les manifiesto, porque es un tema de entrenar el cerebro. Ujú. ¿Cómo es un tratamiento con neurotecnología? ¿Cómo Uh -huh, funciona? Porque de lo que yo conozco de visión integral, es una combinación entre neurotecnología, psicología y también prácticas contemplativas. ¿Cómo funciona este abordaje que ustedes están utilizando, donde la neurotecnología es uno de los actores, es decir, es un ingrediente del uh modelo que -huh. ustedes están desarrollando? Exacto. Es un ingrediente y para las personas se vuelve un ingrediente muy atractivo, pero no deja de ser parte de un ingrediente de nuestro modelo de terapia integral. Este tema lo fusionamos muy bien con el tema de alimentación. Y más el tema de alimentación es neuroalimentación. A mí me tiene sin cuidado el tema de porcentaje de grasa en un consultante. Nosotros, de acuerdo al mapeo cerebral y a un escáner que también tenemos de biodatos,
medimos cómo está la persona de vitaminas, minerales, oligoelementos y demás, y de acuerdo a eso, cambiamos también el tema de alimentación. No es una dieta, es importante dar claridad a eso, sino que es decirle, de aquí en adelante, te debes de alimentar así. Y volvemos a la analogía del gimnasio. Si uno va al gimnasio y solamente entrena, ¿cuál es el impacto cuando uno va al gimnasio y también se alimenta bien? El impacto y la mezcla entre las dos es mucho más potente. Y si tenemos un cerebro bien alimentado, bien entrenado, ¿cómo va a recibir el proceso psicoterapéutico? Y ahí es que aumentamos mucho la eficacia en este tema. Obviamente, también con las prácticas contemplativas, pero desde un punto de vista de evidencia más científica, sin irnos como del otro lado, que tanto impacta el yoga a nivel neurológico. Y no lo tengo que decir yo, pueden ustedes poner en el buscador de Google, por el interno, y ponen beneficios del yoga a nivel neurológico, del tai chi, del qigong o de la meditación contemplativa, para que vean los beneficios que se tienen. David, hay algunas preguntas que estoy viendo acá en el chat, te las voy a ir haciendo a medida que vamos conversando. Aquí hay una que hace referencia a qué desarrollo documental científico tiene el Muse, por ejemplo, en comparación con la tecnología de la electroencefalografía. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un mapeo cerebral, pues, y la esto? electroencefalografía? Sí, ¿cuál es la La diferencia? diferencia es supremamente grande porque el mapeo cerebral hace un prorrateo de la información durante un minuto. Entonces, se graba el cerebro en un estado, por ejemplo, con ojos cerrados durante un minuto. Entonces, logren ver que empieza a tener una data o un mean score, que es como un puntaje principal, a diferencia de un eje típico que lo que hace es que toma una foto de ese instante en ese momento. No estoy queriendo decir que el uno sea mejor que el otro. La función de la electroencefalografía tiene una necesidad, a diferencia de la función del mapeo cerebral que tiene otra completamente diferente. Entonces, eso también para que lo tengan claro. No es que la electroencefalografía sea mejor que el ¿Y cuáles mapeo serían cerebral. esas necesidades diferentes, por ejemplo? Eh, La electroencefalografía hace qué y este mapeo cerebral hace qué. Bueno, el mapeo cerebral, el objetivo, más que entrar a diagnosticar, que ya se hace, y se hace de una manera cuantitativa y muy eficaz, lo que diseña o no, lo que nos permite a nosotros es diseñar de manera eficaz los protocolos de entrenamiento. Entonces de ahí, con ese mapeo, podemos determinar qué onda inhibir, qué onda incrementar y qué resto de neurotecnologías vamos a iniciar. Con un eje cuantitativo no está diseñado para diseñar programas de neurotecnología y no puede ver estados emocionales, no es su función. Un eje cuantitativo típico puede ver estados paroxísticos más fácil, puede ver si la persona sufre de epilepsia, si hay algunas dificultades en sus ciclos del sueño de manera más profunda. En el mapeo cerebral podemos ver si tiene insomnio o no, mientras que en un eje puede ver los diferentes tipos de sueño y cómo están. Entonces, desde ahí hay una función diferente del eje cuantitativo de manera clínica al mapeo cerebral. David, te propongo mientras los participantes de este live están escribiendo sus preguntas, hacer una pausa de 30 segundos para que los que están interesados en el descargable que va a existir de esta conversación y también los que estén interesados en ser parte de estos espacios gratuitos, como por ejemplo los live de todos los lunes, también el espacio y el círculo de conocimiento los días miércoles, el espacio de madurez espiritual los días jueves y el espacio de práctica interior los domingos. Pueden inscribirse en nuestra página web que está acá, exactamente ahí.
accediendo al lugar de eventos, vas a encontrar un registro específico respecto de estos espacios y te invitamos a que mientras ponemos una pequeña pausa te inscribas y nos escribas. Bueno, si te acabas de unir a esta transmisión, este es el live de la vida integral y estamos con el parcero David. David, hay otra pregunta. Hay otra pregunta que acaban de escribirme y es esta. ¿Qué otra propuesta de valor podría tener la neurotecnología, además de medir una respuesta fisiológica de las ondas cerebrales de un comportamiento? Para mí es apertura. Por lo general hay mucho tabú con relación a los procesos psicológicos. Todavía, por lo menos en Colombia, creo que ya ha venido cambiando, pero muchas personas en Colombia creen que es de locos ir al psicólogo. Pero desde el diagnóstico de neurotecnología ese concepto cambia un poco más, porque estamos hablando de una manera cuantitativa, para nada cualitativa, de los síntomas, y eso genera una mayor apertura para que las personas inicien un proceso de formación y desarrollo personal. Mientras íbamos conversando, preparando esta entrevista, este programa de la vida integral, tú utilizabas una metáfora que es el gimnasio, ¿no? Uh-huh. Y también te escuché hablar respecto de, antes de empezar, por ejemplo, un proceso terapéutico, uno tiene que calentar el cerebro, como hace un deportista. Antes de entrar a la cancha, antes de entrar a jugar, realiza ejercicios y realiza calentamientos. ¿Es esto a lo que también nos puede ayudar la neurotecnología? Sí, claro que sí. Incluso cuando yo inicié con neurotecnología, inicié con una técnica que se llama neurofeedback, que actualmente ya está muy popularizada. Pero en la medida en que fuimos investigando, hicimos una mejora muy alta en la implementación de neurotecnologías, en el cual nos dimos cuenta que cuando se intervenía el cerebro con estimuladores infrarrojos que literalmente calientan el cerebro, había una mayor eficacia a cuando solamente se hacía neurofeedback. Y cuando implementamos el estimulador de luz y de sonido Laxman para relajar el cerebro, se generó más eficacia todavía. Entonces, pasamos de un circuito que se llama circuito de neurogénesis, que lo diseñamos nosotros desde Visión Integral, en el cual primero calentamos el cerebro con cascos infrarrojos, luego pasamos al entrenamiento de neurofeedback y por último lo relajamos con el estimulador de luz y de sonido Laxman. Es decir, ustedes tienen un protocolo, pues un protocolo. Exacto. Sí, ok. Y utilizan diferentes tecnologías. Y aquí viene otra pregunta, y es, ¿cómo se puede utilizar esta potencialidad de las neurotecnologías ahora en la era del Internet? Es decir, ¿habrán dispositivos que te permiten remotamente hacer un seguimiento? Realmente sí. Pero esto, pues, realmente nosotros desde Visión Integral nos
nos ha sido difícil hacer seguimiento. Dispositivos hay muchos. Se puede hacer entrenamiento con la banda Muse, como lo hablábamos ahora, o con los estimuladores de luz y de sonido. Pero realmente es como la misma analogía, volvemos al tema del gimnasio. Tú puedes llegar a tener un multifuncional, pero eso no es la respuesta a que utilices el multifuncional de la mejor manera. Y puedes tener el multifuncional en la casa. Diferente así tienes un entrenador que te revise tu programa, que esté chequeando tu plan y que haga seguimiento para que ese plan se cumpla de la mejor manera. Esa es como la diferencia. Y te va haciendo también ajustes al proceso de entrenamiento que vas realizando. Aquí hay una pregunta que nos hace Diego y es, ¿sería posible medir mediante un dispositivo el cerebro reptiliano? Claro que sí, pero realmente no es que sea como tal el cerebro reptiliano, pero sí se pueden ver cómo hay cierta presencia de ondas cerebrales y desde ahí podemos tener una información valiosa a ver qué tan impulsiva puede llegar a ser la persona, qué tanto se le dificulta tener un control de impulsos y demás. Entonces, claro, ahí está. Y en el cerebro está la parte reptiliana y eso lo podemos medir. Oscar tocó un tema súper interesante. Dice, la neurotecnología te permite guiar al cerebro en el proceso de identificar problemas y ayudar a las personas. La pregunta, y esa es una pregunta bien profunda y útil además en estos momentos, es si estos dispositivos reemplazan el almohadón de meditación. Es decir, si estos dispositivos reemplazan la práctica interior o son un complemento necesario de estas prácticas. Yo creería que reemplazarla sería supremamente agresivo, ¿sí? Y sería ir en contra de nuestros dones naturales, ¿sí? Yo creo, y aquí puede que me contradiga Raúl, pero para mí sí las mejoran o las hacen de manera más eficaz. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que empiezan su práctica meditativa y cuando menos piensan su mente está por allá tomando caipiriña en una playa y Pues cuando pasan menos, 5 o 10 sí. minutos y cuando menos, ay, ¿verdad que estaba meditando? Entonces otra vez acá, ¿sí? ¿Sí? Si esto nos puede facilitar en algo, es que nos puede decir de tiempo real cuando nos salimos de la práctica. Entonces, creería yo que nos estos aumenta la aparatos eficacia. de feedback, ¿no? Los Exacto. pajaritos Exacto. que escuchas, el dispositivo está pensado para que cuando tú logres cierto tipo de ondas, haya un cierto tipo de sonido, entonces tú puedes recibir feedback de tu práctica en Exacto. caliente, es decir, en el Exacto. momento. Y eso es algo muy importante para la práctica porque te permite corregir, porque no quiere decir que no haya, que toda meditación o toda práctica, todo procedimiento sea siempre ejecutado tal y como ha sido pensado, en ese grado de Total. efectividad, ¿no? Total. ¿Tú qué pensarías? ¿Reemplaza la práctica interior o la complementa? Para mí la complementan totalmente. Y en tu propia práctica, ¿cómo lo haces? En tu propia experiencia, por ejemplo, de meditación, ¿con qué tecnología la complementas? Bueno, yo practiqué mucho tiempo con Muse, me encantó. Y eso me da una guía muy importante. Pero también me ha gustado mucho la práctica con la Laxman, porque de alguna forma, a ver, el cerebro tiene una condición que se llama cerebro, y a todos creo que nos pasa, que entramos en estado de rumiación, cuando no podemos tener un estado de focalización para centrarnos en algo. Entonces, por ejemplo, las Laxman lo que hacen es que disminuyen ese tema eh, y hacen que uno entre más fácil en el estado meditativo de una manera más eficaz. Mientras que el Muse, por ejemplo, te dice cuándo entras y sales de la meditación. Entonces, miren que hay diferentes dispositivos. Hay otros que son más de uso terapéutico, como los
estimuladores magnéticos e infrarrojos. Ese no serviría mucho como para una práctica meditativa, pero sí le daría al cerebro la capacidad de entrar a esas ondas de la frecuencia de voluntad. Uh-huh. O sea, y pues en esto también hay preferencias, ¿cierto? Como hay dibujantes que les encanta dibujar en el iPad, hay dibujantes que les encanta dibujar todavía en el papel, ¿no? Y esto también Total. mucho depende de los propios gustos y recordar que la única meditación mala, la única práctica interior mala es aquella que no se hace. Total, Sí. total, total. Entonces, la tecnología viene a apoyar un proceso, pero no sustituye jamás la sabiduría interna y también la experiencia de hacerlo de una manera continua para lograr un estado estable. Exacto. Porque muchas veces la tecnología puede provocarte un estado alterado, cuando en realidad el desafío es lograr estados estables, no tanto estados alterados, sino estados estables. Y para eso la práctica cotidiana, la práctica disciplinada, la práctica continuada es fundamental. Exacto. Yo también tengo una teoría con relación a las neurotecnologías, y es que de alguna forma le estás dando respuestas a algo que antes era muy etérico, como el desarrollo espiritual. Lo que pasa es que antes no existían las tecnologías para medir, si se puede llamar, la espiritualidad. Como es el caso, por ejemplo, aquí tengo un equipo, Raúl, se llama Interactive, que nos Es mide la energía sutil, ¿cierto? la energía sutil y nos mide, nos hace un escaneo áurico en el cual podemos medir los diferentes chakras, cómo están, qué tanto tenemos presencia de ciertos chakras y cómo no está nuestro sistema áurico. Y tiene toda la evidencia científica y el fundamento para ello. Porque Antes, ese es el otro tema. Creemos que estos asuntos de los chakras son asuntos más bien metafísicos y no tienen nada que ver con la ciencia actual, cuando en realidad exacto, son sistemas científicos también desarrollados hace muchísimo tiempo. total. Y en eso se basa la medicina tradicional china y en eso se basan muchos fundamentos antiguos para operar. Mm. También sé, David, que ustedes tienen un protocolo para el COVID, post-COVID, si es que no me Sí, equivoco, y que también ajá. están probando el uso de neurotecnologías en esta dirección. ¿Cómo está saliendo eso? ¿Qué están encontrando? Bueno, lo empezamos a ver por una necesidad que empezamos a ver en ciertos consultantes que estaban teniendo dificultades cognitivas como secuelas en las dificultades en la memoria, en la atención, mayores aumentos a nivel de ansiedad y de pensamientos de angustia. Eso lo empezamos a covalidar con pruebas y con artículos que empezaron a emerger. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un plan que incluya neuropsicología, intervención en la terapia sistémica, porque sabemos que el tema post-COVID también ha impactado mucho en la capacidad en la que nosotros socializamos, y un plan de alimentación o de neuronutrición que sobre todo incluye eh, la desinflamación a nivel cerebral, porque una de las secuelas que ha dado el COVID es que el cerebro se, se inflama y las secuelas Mm, son súper fuertes. mm. Y cómo encontrarlos a ustedes, cómo encontrar a Visión Integral. Bueno, nosotros estamos en Instagram, en visión.integral. Tenemos también nuestra página web, visionintegral.org. Damos todo este tema de terapias, pero también somos distribuidores en toda Latinoamérica de las neurotecnologías. Entonces, asesoramos clínicas y centros de salud o personas que quieran poner neurotecnologías para el deporte o demás, para que lo apliquen de una manera más eficaz. Querido David,
Muchísimas gracias por haber accedido a esta conversación, una conversación necesaria para abordar este tema necesario en este tiempo donde la tecnología es pues casi el pan de cada día. Y te tengo que hacer una pregunta antes de que te vayas, ¿sí? Listo, Quizás Raúl. la pregunta más extraña de todas las preguntas de esta noche, y es esto: ¿quién es David? Es la pregunta que siempre les hago a todos los que vienen al lab, les hago esta pregunta: ¿quién es David? No sé, pues creería, bueno, primero es una pregunta muy capciosa, Raúl, Pues pero por eso la hago al final, porque si la hago al creería, principio. sí, creería que es un buscador del desarrollo del ser. Me encanta, busco en las neurotecnologías y realmente no, neurotecnologías no solamente de estas, las neurotecnologías también es meditar o es una práctica contemplativa. Entonces es como es un buscador de la integración de las diferentes herramientas para nuestro desarrollo Y un parcero del alma. y un parcero. Querido David, muchísimas gracias por haber llegado a nuestro live en la vida integral. Pueden, como siempre, entrar a nuestra página web y ahí también van a encontrar los datos respecto de esta empresa que es Visión Integral, que está pues participando dentro de esta red de organizaciones integrales en Latinoamérica. David, de nuevo, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Bueno, no, gracias a ti, Raúl, muy abierto a lo que se requiera y muy presto a continuar también en la vida integral. Un abrazo Muchísimas muy gracias, grande. David. Nos Bueno, y vemos. un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, David. Bueno, un live muy interesante con nuevas propuestas. Les recordamos que pues pueden escribirnos a nuestras direcciones que están aquí en algún lugar en esta pantalla para inscribirse a estos espacios gratuitos de reflexión, de estudio. Los miércoles, el Círculo de Conocimiento; los jueves, el Grupo de Madurez Espiritual; y los domingos, el grupo de práctica interior. Y como siempre, todos los lunes, este live para compartir ideas, para compartir herramientas en esto que es